Bien. Solamente hay un alumno que ha estado consultando Bien. sobre los ejercicios de valor absoluto. En eso tuvo problema yo, profe. Bueno, consulte, no hay ningún problema en que consulte. Va a ser ayudado no solamente por mí, sino también la SAE ha puesto a 3 chicos, son alumnos de ingeniería, que están también dando consultas y les han publicado en el aula virtual los horarios de consulta por Zoom. Yo mismo voy a estar los martes y miércoles desde las 4 de la tarde a las 6 de la tarde dando consulta. O sea, mañana y pasado. A la tarde voy a abrir el aula y el que se quiera conectar en este mismo enlace. El que se quiera conectar y charlamos sobre algunos ejercicios y explicamos algunas cosas, ¿sí? Pero yo ya les he puesto ahí para que ustedes lean al comienzo de la clase, cuando ustedes ingresan, una frase que dice que esto no es un televisor. No es que ustedes se sientan a tomar mate mientras ven cómo suceden las cosas dentro del televisor. Ustedes no son espectadores. No pueden ser espectadores si quieren ser ingenieros. Ustedes tienen que laburar a la par mía, o tal vez más que yo, para convertir la cabeza que hoy tienen en la cabeza de un ingeniero. Y eso va a ser su más grande capital. Y se empieza a hacer ahora, no mañana, ni el año que viene, ni si ingresan, ni si van a seguir esta carrera, no. Ya tiene que empezar. Y para eso tienen que ustedes seguir los ejercicios, seguir las deducciones, anotar, anotar aquí, anotar allá, tener impreso las cosas, tener todo listo. Es todo un esfuerzo. No es gratis esto. Pero ahí está la oportunidad. La oportunidad es gratis. Pero bueno, para que ustedes tengan una idea, solamente el 10% termina de cursar la carrera y un 5% aproximadamente se recibe. Porque pese a que es gratis. ¿Por qué será? ¿Por qué piensan ustedes que será así? Les dejo la tarea. Bueno, la clase está siendo grabada. Si no tienen preguntas, vamos a empezar con la unidad 2, que es la que toca esta semana. Si ustedes abren su material, en la hoja número 2 de la unidad 2, empezamos con expresión algebraica. Yo lo voy a... acá está. Como la fiesta que en la... TP2 y unidad 2. Ahí estoy abriendo. ¿Por qué demora tanto? Ahí está abriendo. Listo. Bueno, les voy a compartir la unidad 2, solamente para que se vayan guiando. En la segunda página de la unidad 2, aquí hay una especie de índice. Vamos a ver polinomios. Ese es el tema central de la unidad 2. Bueno, una expresión algebraica es una combinación de números y variables que están expresadas por letras, vinculadas entre sí por un número finito de operaciones tales como, y están las 6 operaciones que conocemos para los números reales: suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Y hay algunos ejemplos. El primer ejemplo es un monomio,
que quiere decir un polinomio de un solo término, entendiéndose por término un solo sumando. Ese sumando está compuesto de tres factores, el producto de tres factores, el 2 y el pi, que son dos constantes, y la raíz cuadrada de dos variables, que no sabemos el nombre, que es L y G. Puede ser longitud sobre gravedad, si es gravedad, entonces G es una constante. La cuestión es que esto es un monomio, y la variable está elevada a la potencia de un medio, la variable L. En el segundo ejemplo tenemos, lo voy a ir indicando para aquellos que recién prenden el televisor, tenemos un binomio donde hay dos términos, o sea, dos sumandos. Sumando es cuando suma o resta. Y acá tenemos un término en el cual la parte literal o la variable está en el denominador, entonces esta es una fraccionaria, y esta es una variable elevada a grado 2, o elevada al cuadrado. Acá tenemos un binomio, en el ejemplo 3, un binomio en tiempo. Acá está el tiempo lineal y acá está el tiempo cuadrático. G es una constante, la gravedad, y B0, la velocidad inicial, también es una constante, un medio también. Acá tenemos otra expresión algebraica que es un cociente entre dos expresiones que tienen variable. Pero esta es una expresión, además de ser un cociente, ser racional, es también irracional porque tiene una raíz cúbica de x menos 5. Acá, en este ejemplo 5, tenemos el x elevado a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x, que es un caso similar al ejemplo 2. Menos 2 también es 1 sobre x al cuadrado, y tenemos x al cubo. Esta es fraccionaria, una expresión algebraica fraccionaria. Siempre la fracción tiene que estar con la variable, no con la constante. La raíz cuadrada de una constante sigue siendo un número real y sigue siendo una constante. También un número irracional es un número real, como el pi es una constante. Y raíz cuadrada de pi también es una constante. Pero la raíz cuadrada de L, donde L es la variable, ya ahí es otra cosa. Ahí convierte a toda la expresión en una expresión irracional. Acá tenemos otra fórmula que usamos normalmente en física, en el ejemplo 6, donde hay una constante y otra constante, y tenemos una variable elevada a la primera potencia, o sea, una variable lineal. Esta expresión es la expresión de velocidad en función del tiempo para un movimiento uniformemente acelerado o uniformemente variado. ¿Alguna pregunta sobre esa clasificación de expresión algebraica? No, ninguna, profe. Bien. Ninguno, profe. Bien, las aplicaciones de expresiones algebraicas consisten en expresar fórmulas, propiedades, generalizaciones, simplificar o acotar expresiones mediante el lenguaje simbólico. Acá nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque de lo que nosotros hablamos lo tenemos que poder convertir en una expresión matemática, con lenguaje simbólico. Y esa es una habilidad que hay que desarrollar aquí y ahora, y tenerla para toda su etapa de ingeniero, ya sea de estudiante o de ejercicio de la profesión. Un número cualquiera se puede expresar con x. El siguiente número se puede expresar como x más 1. El doble de un número, 2x. El cuadrado de la suma de dos números cualesquiera, primero se suma y después se eleva al cuadrado. El promedio de dos números es la semisuma. La suma de los cuadrados de dos números. Cada expresión coloquial tiene su equivalente en lenguaje simbólico. El producto de dos números cualesquiera. Cualquier número mayor que 4, esto estuvimos viendo en desigualdad, en valor absoluto. Todos los x mayores que 4. Cualquier número mayor que 4 produce un resultado que está dentro del intervalo 4 infinito. La velocidad en kilómetros por hora de un móvil que recorre y kilómetros en x horas. Ahí tenemos un cociente de dos variables, para expresar únicamente la variable velocidad. El recíproco de la suma de dos números. El recíproco es la inversa, entendiendo la inversa como 1 sobre x.
o la expresión elevada a la menos 1. Este 1 sobre x más y es el recíproco de x más y. O sea que x más y elevado a la menos 1 es el recíproco de x más y. La única condición es que x más y no puede ser 0. Entonces sale esta condición, que x es distinto a menos y. Las expresiones algebraicas se clasifican entonces en expresiones algebraicas racionales e irracionales. Y dentro de las racionales, en enteras o fraccionarias. Esto tiene que ver con el exponente. Ahora, cuando hablamos de enteras, tenemos, ese es el caso más común en la naturaleza, y con la cual vamos a trabajar mucho más matemáticamente, tenemos este tipo de expresiones, 2 menos t al cubo. T es la variable y está elevado al cubo, que es un exponente entero. Un cuarto de x al cuadrado. Un cuarto es fraccionario, pero es una constante, es 0,25. Es un número real. En cambio, la variable está elevado a una fracción, a un exponente entero. Tenemos el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Tenemos un trinomio. Acá tenemos un binomio donde raíz de 3 es una constante, raíz de 2 es otra constante, y la variable está elevada a la potencia 1. O sea que esto es una expresión lineal. Ustedes me paran, en el momento que no entiendan, me paran. Yo voy a tratar de ir rápido, únicamente para que ustedes interpreten o me paren. En estas expresiones algebraicas, las variables pueden estar afectadas por las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y potenciación con exponentes enteros no negativos. Y no tienen variables en el denominador. Que sean exponentes enteros, ahí eliminamos la radicación. Que sean positivos, eliminamos las variables en el denominador. ¿Sí? Entonces, básicamente es adición, sustracción, multiplicación y potenciación. Para que sean expresiones algebraicas, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan cuáles son? La categoría 1 empieza en la hoja anterior. Son expresiones algebraicas enteras. Acá tenemos los ejemplos y acá en la otra hoja la definición. Estas expresiones, o sea, algebraicas enteras, en estas expresiones las variables pueden estar afectadas por las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y potenciación. Pero la potenciación está limitada solamente a exponentes positivos enteros. O sea que no tienen variables en el denominador. Las expresiones algebraicas fraccionarias sí tienen variables en el denominador, y si bien los exponentes de la potenciación son enteros, pueden ser negativos, porque eso indica que seguiría abajo. Como por ejemplo este x a la menos 3. Ese x a la menos 3 es equivalente a 1 sobre x al cubo. Y eso significa, si la potencia es negativa, que el denominador tiene variables. Y entonces, si hay denominadores con variables, estamos ante expresiones algebraicas fraccionarias. En estas expresiones algebraicas, algunas de las variables están elevadas a exponentes enteros negativos o tiene variables en el denominador. Es exactamente lo que veníamos explicando. En la tercera clasificación, cuando las variables algebraicas son irracionales, admitimos de que los exponentes pueden ser un número racional no entero. Eso significa que tiene numerador y denominador. El numerador es el índice de la potencia y el denominador el índice de la radicación. O sea que pueden tener radicaciones tanto en el numerador como en el denominador. En este caso es raíz cúbica de z al cuadrado. Acá es raíz cuadrada de t sobre t. Entonces, aquí podemos decir que estas expresiones algebraicas son ejemplos de expresiones algebraicas irracionales. Todo lo que tenga que ver con irracionalidad significa alguna radicación. Monomio. Un monomio es una expresión algebraica entera en la que no figuran operaciones de adición y sustracción. O sea que tiene un solo término. Se entiende por término aún sumando. Nosotros separamos principalmente
Como primera tarea, una expresión algebraica complicada la separamos en sumandos. Dentro de cada sumando es un monomio. Un monomio se puede expresar por operaciones de suma, de multiplicación, división, potenciación y radicación. Acá, por ejemplo, tenemos un quinto, menos un quinto es una constante. X al cubo y al cuadrado son las variables. Ahora, todo este producto de 3 factores es un monomio. Este es otro monomio. Pi es una constante y x al cuadrado es la variable elevada al cuadrado, pero ese producto no tiene suma y resta. Entonces es un solo término. Lo mismo pasa con esto. Raíz de 3 es una constante, x e y elevada a la potencia que sea, son las variables, solamente hay operaciones de multiplicación, y eso significa que esto es un monomio. Esto es una constante elevada al cuadrado, es un número, también es un monomio. Dos o más monomios son semejantes si tienen idéntica parte variable. Por ejemplo acá, este monomio raíz al cubo, lo voy a escribir para que lo vean. Si yo quiero tener un monomio semejante, podría usar este. Tiene la misma parte de variables, pero tiene otra constante. Son monomios semejantes. ¿Qué significa que son monomios semejantes? Que puedo sacar factor común, la parte de las variables, y puedo sumar o restar las constantes. Entonces lo convierto a los dos monomios semejantes en un solo monomio. Esa es la importancia de que sean monomios semejantes o no. El grado de un monomio es el número de factores literales o de variables en la expresión y se lo calcula sumando los exponentes de las variables que lo componen. Pero, hablando de monomio, vamos a ver los monomios de los ejemplos de acá. Este monomio tiene solamente dos variables, x e y. Si sumamos los exponentes de las dos variables, es 3 más 2 son 5. Este monomio es de grado 5. Este monomio tiene una sola variable y está elevada al cuadrado, o sea que este monomio es de grado 2. Este monomio tiene x a la 4 y a la 1. Si bien no está escrito, implícitamente sabemos que esto está elevado a la primera potencia. El grado de esto es grado quinto. Y esto no tiene grado o grado 0. ¿Por qué? Porque E es una constante. Elevada al cuadrado es otra constante. Si habría una variable, por ejemplo x, estaría a la 0. Porque x a la 0 es igual a 1. Por eso no es necesario ponerlo en el producto. Sin embargo, el grado de este polinomio es 0. A causa de que todas las potencias de variables suman 0. ¿Alguna duda sobre esto? Me paran, ¿sí? Profe, ahí Profe, tengo una pregunta. Sí. Ahí tengo una duda yo, profe. Sí, pregunten. Estoy esperando. Traten de no demorarse porque el tiempo Entonces, es de todos. el grado del polinomio, el grado del polinomio siempre es, siempre se lo saca de la variable, ¿verdad? Exacto. Únicamente de las variables. ¿Cuál es la otra pregunta? Porque hay dos personas con preguntas. no, profe, esa era también mi pregunta. Ah, perfecto. ¿Está claro ahora? Siempre se usa la variable. Sí, Esta sí. constante no agrega nada al grado, aunque esté elevado al cuadrado, no nos confundamos porque sigue siendo una constante. Bueno, hablábamos del grado y también hablábamos de la semejanza. Ahora, el concepto de polinomio
es la suma algebraica de monomios no semejantes. Por ejemplo, acá tenemos un monomio de grado 1, acá de grado 2 y acá de grado 3. Acá hay tres, es la suma indicada de tres monomios de distinto grado. ¿Sí? Y eso es un polinomio. Este polinomio, ¿qué grado tiene? Tiene el grado igual al monomio de mayor grado. Es lo que dice acá. El grado de un polinomio es el mayor de los grados de los monomios que lo forman. Este polinomio tiene dos monomios. Este es un binomio. Un binomio formado por un término de grado 2 y otro de grado 0. Este es un polinomio de dos variables, x y z, formado por tres términos o tres monomios, donde uno es de grado 2 y el otro es de grado 2 y el otro es de grado 0. O sea, este polinomio tiene grado 2. Ejemplo, determina el grado de los siguientes polinomios. En este polinomio, que lo llamamos P de X, indicando que este polinomio tiene como única variable X, tiene un monomio de grado 4, uno de grado 2 y uno de grado 0. El grado de este polinomio es el grado 4. Ahora les toca a ustedes. El polinomio Q en I tiene estos cuatro términos. ¿Cuál es el grado? El 7. I a la séptima. 7. O sea que Grado manda, Siete, es profe. este, claro, manda este monomio, el de mayor grado. Profe, Sí, entonces no es lo mismo el grado de un monomio que el grado de un polinomio que tiene mucho monomio. claro, ahí solamente elegimos el grado del monomio de mayor grado. No es lo mismo. Ah, Bueno, acá hay una expresión, ¿sí? Profe, ¿Te escucho? el polinomio de arriba, ese que tiene el tercero, de la parte de arriba, ese tiene Este. una X y una Z. Ya que tienen dos variables, no se suma como los monomios. Sí se suman los exponentes de las variables. Por eso este es un monomio de grado 2. X a la 1 y Z a la 1. Este término tiene grado 2, este tiene grado 2 y este tiene grado 0. Pero el grado del polinomio es 2, que es el máximo. Puede haber dos o más con el mismo grado. Ah, bueno. ¿Sí? Pero Sí. el mayor grado, ese es el grado del polinomio. Bueno, están buenas las preguntas, che. Me gusta. Quiere decir que están atentos. No es obligación entender, pero sí es obligación preguntar cuando uno no entiende, ¿sí? Está bueno. Este polinomio es un polinomio en general. Esta notación la usamos para expresar todo el conjunto de polinomios P en X. Y este decimos que es un polinomio de grado n, porque grado n es el mayor. Llamamos n al número mayor y de ahí vamos descendiendo. n-1, n-2, hay un montón aquí adentro de estos tres puntos que indican que ahí entran todos, hasta que llegamos al n menos n menos 2, entonces queda x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0. Fíjense que hay una correspondencia entre el n del exponente, el n del subíndice que marca la constante que multiplica la variable que se llama coeficiente, y este es el término lineal que es el coeficiente de x a la 0. Bueno, este término a sub n es el primer término que multiplica la variable elevada a su máximo exponente. Supongamos que esto represente un polinomio de grado 3. Sería a sub 3 x a la 3 más a sub 2 x al cuadrado más a sub 1 x más a sub 0. Donde a sub 3, a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son números reales. Y tenemos
todos los términos, el cúbico, el cuadrático, el lineal y el término independiente. Todos esos sumandos o términos son los elementos que tiene el polinomio. Y el grado del polinomio es el de mayor grado. Este es un grado 3. A veces se le pone el orden o grado del polinomio ahí arriba, de la P, indicando cuál es el término de mayor grado. Los números coeficientes que multiplican a las variables son números reales, se llaman coeficientes, y n, el exponente, es un número entero positivo, no negativo. ¿Alguna pregunta? Esto es lo que se conoce con el nombre de polinomio genérico. ¿Ninguna pregunta? No. Por Bien, ahora no, profe. perfecto. P de X simboliza un polinomio en la variable X. Acá hay un ejemplo. Vamos a trabajar con el ejemplo para responder todas las preguntas posibles. Determina grado, coeficiente principal y término independiente en el siguiente polinomio. Y acá nos dan un polinomio de ejemplo. ¿Cuál es el grado? Primera pregunta. 4. 4. 4, porque sí, Ya es el 4. mayor. Porque 4 es el coeficiente mayor de la variable, o el grado mayor de los 4 monomios que hay ahí. Bien. Dice, ¿cuál es el coeficiente principal? Menos raíz de 5. Menos raíz de 5. Ese es el número real que multiplica a la variable elevada a su mayor exponente. Aquí lo ordenó de mayor a menor, que es lo primero que hay que hacer. Eso ayuda muchísimo. Y pregunta, ¿cuál es el término independiente? Es la X. O sea, un número Menos que sea 3. cualquiera, que No, sea positivo. El menos 3. Ya al menos. el menos 3. Tiene que ser algo que no está multiplicado por la variable. Ese es el término independiente. El menos 3 es equivalente a menos 3 por X a la 0. O sea, menos 3 por 1, que da menos 3. ¿Sí? Ese es el término independiente. ¿Por qué se llama independiente? Porque es independiente de la variable. No importa el valor que tome la variable, ese término siempre va a ser menos 3. Porque cualquier número que tome X elevado a la 0 va a ser 1. Por propiedad de potenciación. Por eso es el término independiente. Menos 3. No es el que está al último, no es el que tiene una sola X, no es Sí, el que porque está elevado tiene... al 1. ¿No? Claro, este está elevado a la 1. O sea, no es Ya. independiente de X. Ujú. El término independiente es el que no tiene variable. Y el grado es el de mayor coeficiente, perdón, el de mayor potencia. El grado es 4. Bueno, esas son las respuestas más comunes cuando clasificamos o determinamos qué características tiene un polinomio. Todas esas características las tienen que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque son útiles para tomar decisiones. Y las vamos a tomar en los ejercicios. Bueno, veamos qué pasa cuando a X le asignamos un valor igual a A. Y queremos conocer el valor del polinomio cuando X es igual a A. Si X toma el valor de A, el polinomio de A es el valor numérico del polinomio para X igual a A. En este caso de este ejemplo, acá es 2 por A al cubo, menos raíz de 5 por A a la cuarta, menos 3 más A. Si A es un número real, después podemos sumar y convertir todo esto en un solo número, una sola constante. Y eso es igual a P de A. Vamos a ver estos ejemplos. Este es un polinomio P y un polinomio Q.
y determinamos P de 1. P de 1 significa que a todas las X las reemplazamos por 1. 1 al cubo es 1. X a la 1 es 1. 1 a la 1 es 1. Entonces sumamos menos 2 más 1/3 menos 1. Es menos 3 más 1/3. O sea que da menos 8/3. Ahí está el resultado. Ahora hay que sumar P de menos 1 más Q de 0. El Q de 0 es reemplazar las X por 0. Y queda 0 más 0, da 0. Como dice acá. Y P de menos 1 es menos 2 por menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo da menos 1. Por menos 2 da 2 positivo. 1/3 por menos 1, menos 1/3. Y el menos 1, como es el término independiente y no depende de la X, queda igual. Ahora sumamos estos 3 y nos queda 2 menos 1, 1. 3/3 menos 1/3 da 2/3 positivo. Ahora 2/3 más 0 da 2/3. Esa es la suma P de menos 1 más Q de 0. Ahí tienen dos ejemplos que dan todas las posibilidades y combinaciones como para que entiendan el concepto. Profe, Sí, ¿eso era el teorema del resto? no. Bueno, se aplica esto para el teorema del resto, sí. Pero no es el teorema del resto todavía. Y lo vamos a ver en la próxima clase. Dos polinomios de una variable son iguales si tienen el mismo grado y si los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Recuerden que los términos semejantes son los que tienen la misma parte literal, elevada a la misma potencia. Entonces, si tienen los coeficientes iguales, esos términos son iguales. Entonces ahí daríamos que dos polinomios son iguales. Tenemos un ejemplo, P y Q. Este es un medio y aquí está un medio puesto en forma decimal. 0,5 es lo mismo que un medio, elevado al cubo. Con este son términos semejantes. 2x cuadrado y raíz de 4x cuadrado también son equivalentes porque raíz de 4 es igual a 2. Y el término menos 1 y menos 1 también se repite. Este tiene 3 términos, este tiene 3 términos. Los términos que son semejantes tienen igual coeficiente. Entonces, P de X es igual a Q de X. Son semejantes. Los polinomios son opuestos cuando pasa esto, pero los coeficientes son el inverso, no el inverso, sino el opuesto del otro. Por ejemplo, en este ejemplo, P de X y Q de X son opuestos porque, por ejemplo, el término de X a la cuarta tiene más 3 acá y acá tiene menos 3. 3 y menos 3 son opuestos. Acá es menos 1/5 y acá es más 1/5 en el término cuadrático. Y el término lineal también son opuestos. Entonces, todos los coeficientes son opuestos, los polinomios se llaman opuestos. ¿Cuál es la propiedad de los opuestos? Que si los sumo me da el polinomio 0. Eso es interesante cuando se trata de polinomios. Operaciones con polinomios. La suma de dos polinomios es otro polinomio, cuyos términos son la suma de los monomios semejantes de ambos polinomios y se adicionan o se unen los monomios no semejantes. Se simboliza como la suma de estas dos expresiones. Y en la práctica se hace de la siguiente manera. Tenemos la expresión de P y la expresión de Q, que termina acá abajo. Cuando la sumamos, vemos. Acá tenemos, ¿cuál es el monomio de mayor grado? El 3x a la cuarta. Acá tenemos x a la cuarta, no tenemos. Entonces va directamente 3x a la cuarta. Bueno, ¿saben qué? Lo hagamos en orden. Primero, expresemos la suma. Pongamos acá el P entre paréntesis más el Q entre paréntesis. Y ahora resolvemos. Eliminamos los paréntesis, o sea, si este es un más, no pasa nada, pero si fuera un menos, cambiaría los signos de todo el interior del paréntesis. No lo ha cambiado porque es un positivo. Ahora que los tengo a todos en la misma categoría, sin paréntesis.
junto primero, tomo todos los que tienen término elevado a la, de x elevado a la cuarta, o sea, términos de grado 4. Tengo ese solo. Entonces lo pongo acá. Veo los términos de grado cúbico. Tengo este y este. Los 1. ¿Cómo? Saco factor común x al cubo y sumo el coeficiente 5 más el coeficiente 1 que está puesto implícitamente acá, y yo tengo que, si tengo dos monomios, tengo que tener una suma de dos constantes. Después busco los de término cuadrático y los marco distintos para no olvidarme de ninguno. Acá pasa algo semejante. Tengo 2, entonces saco factor común x al cuadrado y sumo los coeficientes, el 3 con el 4. Me da 7. Y después lo que me queda son los términos independientes. Más 1 menos 6. Más 1 menos 6. Entonces eso me da menos 5. Acá tengo el 3 más 4, 7, y acá tengo el 5 más 1 al cubo. Y me queda este término que estaba por única vez. Entonces, al haber agrupado y sumado los semejantes, me queda un polinomio. Compañero, que falta x. ¿Cómo? Que falta x, dice 3x. Tienen razón, falta 3x. Falta el término lineal, ¿o no? Sí, entonces aquí es 3x. Y acá tiene que ir 3x. Se lo comieron. Aguárdenme en un momento que lo voy a anotar, ¿sí? Porque así vamos corrigiendo. Profe, ¿y ahí no sería mejor ordenarlos en el resultado? Que Sí, sea de mayor o menor. por X supuesto. menos 5, ¿no? Por supuesto que es mejor ordenarlo. Es menos 3x. Yo puse más 3x. Y es menos 3x. A ver. Ah, no. Más 3x. No es más 3x. Sin embargo, No, es más. yo lo tengo como menos 3x que me apunte. Bueno. Ah, porque es el siguiente ejemplo. Perfecto. Es más 3x. Lo mejor es ordenarlos, y también, fíjense que yo lo que hice fue enmarcar los monomios semejantes con distintas figuras. Círculo, subrayado, super subrayado, viborita. Eso ayuda un montón porque a primer golpe de vista uno los individualiza. ¿Está? Sí. Por eso fue fácil para ustedes determinar que había quedado descolgado el 3x. Bueno, esto es una práctica habitual y no está enseñada en la cartilla. Esto es una técnica, una cosa que yo intuitivamente desarrollé porque lo debo haber visto algún profesor, como están haciendo ustedes ahora que me están viendo a mí. Entonces, se convierte en un hábito. ¿Sí? Si no, es más fácil en un cuaderno en distintos colores. También, pero ustedes saben que cuando el tiempo apura, el medio parcial, hacerlo con colores es seguro, pero lleva mucho tiempo. Si ustedes organizan esto así y lo van haciendo así y desarrollan habilidad y velocidad, es más fácil para un parcial, ¿sí? Pero los colores, si uno no es daltónico, es lo mejor. Eso coincido con lo que ustedes dicen. Bueno, sigamos. La diferencia entre dos polinomios es muy parecida. Si nosotros restamos dos polinomios, es lo mismo que sumar el opuesto del segundo polinomio. Y entonces, si nosotros tenemos los dos polinomios que lo usan igual a los dos, fíjense que ahora la operación es distinta. Los ponemos entre paréntesis y el segundo paréntesis está afectado por este signo menos. Entonces cambian todos
los signos interiores del paréntesis cuando lo sacamos. Entonces nos queda el polinomio P acá tal cual. Y acá queda el polinomio Q cambiado de signo. Menos x cuadrado, menos 3x, menos 4x cuadrado, más 6. Exactamente opuesto al que tenemos aquí como Q de x. Ahora, una vez que ya no tenemos paréntesis, vamos marcando. Voy a marcar con un solo color, pero para que sea distinto del negro. ¿Qué le pasa? El rebeldón. Ahí está. Lo voy a poner en rojo y vamos a ver. X al cubo, X al cubo. Pero ahora es 5 menos 1. Antes era 5 más 1. Y ahora el X cuarta está solito. Le vamos a hacer doble raya, ¿sí? Y después tenemos los cuadrados. 3 menos 4. Y tenemos el término independiente. Lo vamos a hacer con viborita. 6 más 1. Y falta el menos 3. Y ahí está. Como lo que queda en los paréntesis son sumas y restas de números reales, lo podemos resolver. Y convertimos los monomios semejantes en un solo monomio de ese grado. Y entonces ahora nos queda, faltaría ordenar. Para ordenar tendríamos que poner de mayor a menor. Y ahora sí, vemos que no nos falta ninguno. ¿Está bien? Sí, profe. Ordenarlo Completo. también es una muy buena profe. práctica. Bien. La multiplicación de dos polinomios es otro polinomio que se obtiene multiplicando cada término del primero por cada término del segundo y luego se suman los términos semejantes si los hubiera. Tenemos un ejemplo. Se simboliza polinomio P por polinomio Q. Y tenemos acá el ejemplo. Tenemos dos polinomios, uno que es un cuatrinomio y el otro que es un binomio. O sea, sumamos los términos. El P tiene 4 términos y el Q tiene 2. Ahora, yo lo voy a escribir porque esto es importante. 4 términos y este tiene 2 términos. Y el resultado va a tener 2 por 4, 8 términos. Antes de que agrupemos los semejantes. ¿Sí? Bueno, indicamos el cociente acá. Ponemos un polinomio entre paréntesis, el símbolo por, un puntito, o una X pequeña, que no se confunda con la variable, y el otro paréntesis encerrando el otro polinomio. Y ahora hacemos lo siguiente. El primer término lo multiplicamos por el primero y después por el segundo. Y vamos sumando. El segundo por el primero y por el segundo. Y así hasta terminar de barrer. Entonces el primero del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio es este término. Y el segundo es este término. Bueno, en realidad, ¿qué ha hecho? Aquí lo que hizo es lo siguiente. Sí, multiplico todo por el primer término y después todo por el segundo. Exacto. Pero así. Vamos a hacerlo mejor para que quede clarito. Multiplico el 2x por el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y después el segundo, así hizo los 4. Así.
Entonces, fue así, así, así y así. Y ahí tenemos los 8. Ahora yo los voy a borrar a esta indicación, que la tienen que tener clara mentalmente, y entonces vamos a analizar. Primero del segundo con primero del primero. Segundo del primero con primero del segundo. Tercero del primero con primero del segundo. Y cuarto del primero por primero del segundo. Y esto es primero por segundo, segundo por segundo, tercero por segundo y cuarto por segundo. Ahí tenemos los 8 sumando. Esto es algo que ustedes tienen que controlar cuando hacen un producto. Si tienen 5 por 8, tienen que tener 40 sumando. Y lo escriben a los 40 sin hacerse los ahorrativos. Es mala política hacerse los ahorrativos en esa instancia. Si hay que escribir 2 hojas con el polinomio producto, se hace, para no olvidarse de ninguno, no saltearse ninguno. ¿Está claro? Y los cuentan. Una vez que hemos contado que son 8 como están acá, entonces ahora producimos los productos. El 5 por el 2 nos da 10, x a la cuarta por x se suman los exponentes y nos da x a la quinta, y así con los 8. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los volvemos a contar. Una vez que los contamos, ¿qué hacemos? Los agrupamos por monomios semejantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, veamos. Tenemos x a la quinta. ¿Tenemos otro x a la quinta? No. Entonces lo ponemos solito. Vamos con los x a la cuarta. Tenemos 2. Sumamos menos 4 con menos 5, menos 9x a la cuarta. Sumemos los de x al cubo. Solamente tenemos 2. Los sumamos, 6 más 2, 8. Y aquí lo tenemos. Buscamos los x al cuadrado. Está acá. Ponemos doble cejilla. Aquí está. Lo ponemos solito porque es uno solo el que tenemos. Los x lineales. Tenemos mi bolita abajo, no tenemos ningún otro x lineal, bueno, lo ponemos aquí abajo. Y término independiente, tenemos uno solo. Lo ponemos ahí. Entonces ahora, el polinomio de 8 términos se nos redujo a un polinomio de 6 términos. Porque ha habido 2 órdenes de 2 grados que fueron agrupados. Que fueron x cubo y x cuarta. Todos los demás fueron individuales, entonces quedaron como están. Entonces de 8 bajamos a 6 términos. Y ahí están. Una vez que nosotros sabemos que no nos olvidamos de ninguno, que no nos sobra ninguno, ya recién nos podemos relajar y quedar tranquilos. Esa es las técnicas y mañas que tenemos que usar cuando hacemos el producto de 2 polinomios. ¿Alguna duda? No, No. profe. No. No, profe. Profesor. Bueno, una de las conclusiones que podemos sacar es lo que está en el recuadro azul. Lo voy a pasar para arriba de la página. Si tengo 2 polinomios y los grados son, cada uno tiene su grado, el producto de esos 2 polinomios me da un polinomio de grado que es la suma de los 2 grados de polinomios que se multiplicaron. Vamos a verlo en el ejemplo. ¿Este polinomio P de qué grado es? 4. 4. Bien, lo anotemos. ¿Y el polinomio Q? 1. 1. 1. ¿De qué me tiene que dar el grado? De 5. 5. De 5. 5. Veamos acá. ¿Cuál es el grado? 5. Perfecto. Ese es otro control cruzado que podemos hacer para quedarnos tranquilos si lo hicimos bien o no. ¿Sí?
Bueno, la cantidad de términos sí. es el producto y el grado es la suma de los grados. Bueno, esas son reglas que hay que usar para verificar que lo nuestro no nos distrajimos y no agregamos o nos olvidamos de un término. División de un polinomio respecto de otro, donde el grado del polinomio dividendo, y aquí tenemos que poner los nombres, y les ruego que lo pongan ustedes, es así. P de x dividido Q de x da un cociente en x y hay un resto en x. Entonces este se llama dividendo. Este se llama divisor. Este se llama cociente y este se llama resto. Esto para que hablemos y cuando hablemos sepamos a qué nos estamos refiriendo. Dice que tiene que ser que el grado de P tiene que ser mayor o igual que el grado de Q. El dividendo tiene que tener mayor o igual grado que el divisor. Si no, la operación de división de polinomio no se puede hacer. Esas son una de las condiciones. La segunda condición es que si el resto es distinto de 0, a ver, bueno, aquí está la condición, esta es la condición, es mayor o igual que el grado de Q. Y nos permite determinar dos polinomios, el cociente y el resto, que son únicos y que cumplen las siguientes propiedades, no condiciones. Vamos a corregir en el material. El polinomio dividendo es igual al polinomio divisor por el polinomio cociente más el resto. Y si el resto es distinto de 0, entonces el grado del resto tiene que ser menor que el grado del divisor. Eso es lo que dice acá. Esas son las propiedades de la división. ¿Alguna pregunta sobre eso? No. Bien. Ahora lo vamos a ver en la práctica. Hay que tener en cuenta, y acá están los nombres de que yo les he puesto. P de X el dividendo, Q el divisor, C el cociente y R el resto. Para dividir dos polinomios debemos completar y ordenar en forma creciente el dividendo y ordenar el divisor. Ahora, no hay que completar el divisor. Decreciente, profe. Sí, decreciente. Ah, Los dos hay que ordenarlos en forma decreciente. En forma decreciente. Ahora, lo interesante es que solamente en el dividendo completamos los lugares. ¿Qué significa completar los lugares? Fíjense en el ejemplo.
Yo en el ejemplo tengo el P es de grado 5, pero no tiene ni el término en x cuarta, ni el término en x cubo, ni el término en x lineal. X cuarta, x cubo y término lineal van a aparecer con coeficiente 0. O sea, que reservo el lugar de toda la cadena posible. En cambio, en el divisor no, lo ordeno, pero no relleno los lugares que faltan. ¿Está? Acá, el dividendo, no solamente que lo ordeno, sino que además le pongo en 0 los que le faltan, pero dejo los lugares. Bueno, esta técnica no la uso yo. Me resulta fácil uno se desconcentra un poquito y ya mete la pata. La división del polinomio más segura es una equivalente a esta. Si ustedes la quieren usar a esta técnica, está muy bien, porque no es mala, nada más que requiere de que uno no se distraiga durante el proceso y haga bien el juego de signos. Yo lo voy a hacer al juego de signos ahora, para que ustedes lo vean así como está acá. Pero después les voy a enseñar la otra forma. Así que estén atentos. Son 2 y la tienen que anotar en sus apuntes. Porque esto es lo único donde va a quedar registrado es en el video. Una vez que yo ordeno y completo el dividendo y ordeno el divisor, divido el primer término de mayor grado con el de mayor grado del divisor. 3x a la quinta dividido menos x al cuadrado me da menos 3 y la diferencia entre los exponentes me da 3x al cubo. 3x al cubo, cuando yo lo multiplico por esto, me da más 3x a la quinta. Sumo los exponentes y le cambio de signo y lo pongo acá, debajo del x a la quinta. Cuando multiplico esto por 2, me da menos 6x al cubo y lo pongo debajo del espacio de los x al cubo. Como yo moví en forma decreciente, era aplicado al divisor, ¿no? Y no tengo más nada para multiplicar. Entonces ahora sumo los dos polinomios. Esto me tiene que dar 0. El primer término, la suma de los primeros términos me tiene que dar 0 siempre. Después 0 más 0 da 0. Es cambio 0 más, lo voy indicando, 0 más 6, todo x cubo me da 6x cubo. Menos 2x cuadrado más 0, menos 2x cuadrado. El 0x y el 1. En realidad, esto hace así. El x a la cuarta no produce nada porque acá no tenemos x a la cuarta. Una vez que nos queda este polinomio secundario, al primer término lo divido en menos x al cuadrado y me da menos 6x. Aquí multiplico menos 6x por menos x cuadrado y me da más 6x cubo. Le cambio el signo y lo pongo acá. Multiplico menos 6x por 2 me da menos 12x, le cambio el signo y lo pongo debajo de los x lineales. Entonces sumo. Más 6x cubo
menos 6x cubo, de nuevo me da 0. El primer sumando me da 0. Entonces voy bajando el grado de los polinomios que van quedando como resto. Este x cuadrado más 0 da el mismo. 0 más 12 me da más 12. Y 1 más 0 me da 1. Este nuevo polinomio del resto ya tiene el mismo grado que el divisor. Ambos son de grado 2. Ahí se produce la última división. Siempre el resto tiene que ser un grado menor que el polinomio divisor. Entonces ahora, que son de igual grado, cuando hago la resta, le bajo al nuevo resto, ya queda de grado 1. Grado 1 es un grado menor que el divisor, y ahí termina la resta, la división. Hacemos esta última. Menos 2x cuadrado dividido menos x cuadrado me da de 2 positivo. Cuando yo multiplico el 2 por menos, me da igual que esto. Le cambio el signo y lo pongo acá para sumar. Y cuando hago 2 por 2 es 4, le cambio el signo, me queda menos 4. Y lo pongo abajo del término independiente. Sumo este polinomio de resto con el que yo generé y me da el primer término, la suma es 0. La segunda es 12x y es más 1 más menos 4 es menos 3. El resto es menor el grado que el divisor. Y ahí termina nuestra división. Ahora bien, ¿cómo se acomoda esto? Fíjense si yo tengo 9 dividido 2. Me da de 4 y el resto es 1. ¿Sí? Esta es una división entera, no exacta. Y ahora tengo dividendo dividido divisor, me da un cociente y me da un resto. Acá, 9 medios es igual a 4 más 1 medio. Y acá, dividendo dividido divisor, me da el cociente más el resto sobre el divisor. Si yo multiplico ambas expresiones de esta igualdad por el divisor, entonces me queda el dividendo igual al cociente por el divisor más el resto. Esta es la ecuación que teníamos aquí arriba, cuando nos muestra algo que yo había cambiado, que les decía que no era una, ¿cómo lo había puesto? No era una condición, sino que era una propiedad de la... Lo voy a escribir enseguida de nuevo. Acá está, ¿ves? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Entonces, tendría que es la siguiente propiedad, no condición. Era Exacto, eso es propiedades. Estas son dos propiedades. La condición son las que están arriba. Bueno. Entonces aquí lo podemos poner como que el cociente indicado de dividendo sobre divisor es igual al cociente más el resto dividido el divisor. Esta es la misma expresión esas dos expresiones son iguales. ¿Sí? Sí. Bueno, esta división es la maestra. Si hay alguna duda, tienen que hacer esta. Esta es la que no falla. Después, como es un laburo de enanos,
los matemáticos han desarrollado otras técnicas, pero cuando en las otras técnicas, como división de Ruffini o esas cosas, a ustedes les quede alguna duda, inmediatamente hagan esta. Esta no falla. ¿Está? Sí. Esta es la maestra. Es la que tiene todas las condiciones adentro. Bueno, aquí nos dice que el cociente tiene esa forma y el resto esta forma, que es lo que sale de la división. Hay que tener en cuenta dos cosas. Dado dos polinomios, tales que el grado del polinomio dividendo y el grado del polinomio divisor tienen que ser mayores e iguales, entonces sí se puede hacer la división y el grado del cociente es igual a la diferencia de los grados. ¿Está? Veamos si se cumple en el ejemplo anterior. ¿Cuánto es el grado del polinomio P? 5. 5. ¿Y el grado del polinomio divisor? 2. 2. 2. ¿Cuánto es el grado del cociente? 3. 3. Perfecto. ¿Y cuánto es el grado del resto? 1. 1. 1. ¿Por qué? Porque tiene que ser el del divisor menos 1. Eso es lo que dice aquí en el cuadro azul. Ten en cuenta, dados dos polinomios, tanto que el grado es m y n, entonces si m es mayor que n, la división es posible. Y el cociente tiene grado m menos n. La segunda cosa que puede deducirse de acá es que si el resto es 0, decimos que el cociente es exacto. Y que en esta expresión, ¿se acuerdan que esta expresión era más el resto, pero el resto es 0? Y nos queda este producto. ¿Qué hemos logrado hacer con esto? Hemos factoriado el polinomio P en un producto de dos polinomios. Cada uno de estos factores hacen de que el polinomio P sea divisible en cada uno de estos dos factores. Cuando la división es exacta, es interesante las cosas que se pueden hacer a partir de ahí. Bueno, esta es la clase de hoy. Vamos a parar 10 minutos. A las y 23 los vuelvo a convocar para que sigamos. ¿Sí? Bueno. Profe, nos vemos en 10. Práctica. Ahora vamos a ver la parte práctica y para eso vamos a compartir el enunciado. Profe, Sí. antes de comenzar, ¿me compartir la clave de asistencia? Dentro de un rato. Todavía queda Está bien. tiempo. Sí, sí. Si no, yo lo que temo es que algunos tengan la clave, pongan el presente y se vayan a dormir o se vayan a hacer otra cosa. Mi intención es que aprendan. Está Entonces, bien. me esfuerzo por ser un profesor generoso, pero no tonto. ¿Sí? Acá tengo unos chats. Dice, tengo una duda sobre valor absoluto. Cuando tenemos valor absoluto con un número, sea mayor o menor, siempre va a tener los dos valores y dos condiciones. Bueno, eso pasa únicamente cuando tenemos, dentro del valor absoluto existe una variable, o X, o T, o Y. Pero cuando no existe la variable, existen solamente números, se resuelve la operación de valor absoluto de manera
única. Si el valor absoluto de 5 es 5 y el valor absoluto de menos 6 es 6. Y se puede resolver así. Cuando dentro del valor absoluto hay una variable, entonces siempre va a tener dos condiciones, dos posibilidades y dos condiciones. No sé si se entendió la respuesta. Cualquier cosa, es más fácil hacer la pregunta en forma puntual en cada ejercicio, y ahí ya va a quedar claro. Bueno, vamos a combinar. Sí, Disculpe, ¿no hace clase de apoyo usted? sí, mañana de 4 a 6 de la tarde va a haber clase de consulta de esta comisión y de cualquier comisión. Puede entrar cualquiera a esta consulta. Pero además, yo estoy dando consulta en forma permanente por WhatsApp. ¿Usted ha hecho alguna pregunta por WhatsApp? No, por WhatsApp no, todavía no. Bueno, está Cualquier cosa le invitado a mando el hacerlo. ejercicio. ¿Cómo? Cualquier cosa le mando poner, si no me sale un ejercicio, le puedo mandar la foto. Exacto, esa es la idea. Me dan las coordenadas del ejercicio, o sea, de qué trabajo práctico es, qué número de ejercicio, y entonces hacen la pregunta específica. Listo, gracias. No acepto como pregunta específica que me digan no entiendo nada o no sé nada. Tienen que hacer un esfuerzo, ver la clase grabada y después ya cuando queda una duda me hacen la pregunta sobre la duda. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Puede ser en cualquier momento del día, en cualquier día, pues el domingo a las 10 de la noche. Por supuesto que cuando yo no pueda responder, lo voy a responder al próximo hora más adecuada. Por ejemplo, si Profe, me hacen una pregunta el sábado a las 3 de la madrugada, yo voy a responder el sábado a las 6 de la tarde. ¿Sí? Pero voy a responder. Sí. cuando teníamos 3 valores absolutos y una variable, había 9 posibilidades que no. No 9. No 9. Vamos a O ponerlo. A ver, lo voy a tratar de escribir de una manera que sea fácil de entender. Es muy buena tu pregunta, ¿no? Si yo tengo una expresión con un valor absoluto que tiene bueno, más o menos así, tienen 1 y 2. Entonces desarrollan una y da una solución, x1. Desarrollan 2 y da 2, x2. Ahora, si tienen 2, tienen 4 combinaciones, que son una con 3, una con 4, 2 con 3 y 2 con 4. ¿Sí? Esas son 1, 2, 3 y 4. Entonces, esto es 2 a la 1. Esto es 2 a la 2. Y cuando tienen 3 valores absolutos, todas tienen que tener variables. O sea, hay un X aquí adentro. Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Posibilidades. Entonces arman. Sí. Uno sería 1, 3, 5. La 2 sería 1, 3, 6. La tercera sería 1, 4,
5. Y la 4 sería 1, 4, 6. Y así hasta que haya 8 posibilidades. Ah, bien, era de 8. Era de 8, pero ¿cómo sabés cuánto es? Es 2 al cubo. 2 es la combinación 1, 2. Es la combinación de valor absoluto. Y 3 es la cantidad. Esta es la combinación y esta es la cantidad de valor absoluto. Claro, Y si porque hay siempre el valor 4, absoluto da 2, ¿verdad? exacto, hay 2 Dos posibilidades en resultados. cada, claro. Y 3, la potencia, indica la cantidad de valor absoluto. Si tenés 4 valores absolutos que tienen variables dentro de su valor absoluto, las combinaciones son 16, porque es 2 a la cuarta. Ya entendí. Gracias. Perfecto. Bien. Me gusta porque vamos avanzando. Bien, vamos con el trabajo práctico número 2. Tenemos en la página 1 este enunciado. Marque con una cruz en el casillero correcto. Tenemos acá que desarrollar y afianzar las habilidades para determinar si una expresión algebraica es entera, si es racional o irracional. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera? Racional no entera. Bien, Si no, no entero. perfecto. Entonces haríamos la cruz acá. La segunda, Racional Racional entero. entera. bien, estoy de acuerdo. La tercera, Una racional Entera. no entero. Pero ¿cómo? irracional, No, racional, porque los exponentes son negativos. Entonces, Racional no entera. racional no entera. es racional no entera. Para que sea irracional, el exponente tiene que ser Tiene que fraccionario. estar. Sí. Claro. O La sea última que, es irracional. La perfecto. última. Sí, irracional. Bien. Bueno, márquenlo así y ya tienen una comparativa para poder determinar el grupo al que pertenece la expresión algebraica. ¿Qué les parece? Vamos a ver el 2b y el 2d. Dice, describe los siguientes polinomios indicando número de términos, coeficientes y grado. Bueno, en el b, ¿cuántos números de términos tenemos? ¿Cuántos términos tenemos en el b? 3, 4. 4. No, el B, El b, 3 términos. ¿3 términos? 4. Sí. 4. No, 4. Es un cuatrinomio. Son 4 términos. Son 4 términos, exactamente. Son los 4 distintos, no hay ninguno semejante, y tenemos el elevado a la quinta, el elevado al cuadrado, el elevado a la 1 y el elevado a la 0, o término independiente. Hay 4. Bien, ese es el número de términos. Lo podemos poner así, para que ustedes puedan hacer número de términos igual a 4. Después pregunta los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes de acá? 5, 2 tercios, 1 y menos 2. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Menos 1 y menos 2. Bueno. Y grado. Profe, los coeficientes son todos, serían. Menos 2 quintos. Sería X. ¿El grado Grado cuánto 5. es? 5. 5. Sí, el grado Grado de 5. Porque este es el de mayor potencia. Bien. Y el coeficiente del término de mayor grado, del monomio mayor grado, es menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Que alguien dijo, pero eso no es lo que preguntan. Preguntan
Estas tres cosas nada más. Bueno, hagamos lo mismo con el D y ustedes me van dictando. Yo voy a borrar acá y después ustedes me van diciendo. El número de términos del D, del S de X. 4. 4. 4. Perfecto. Y el número de ¿cuáles son los coeficientes? Menos 3. 14, 23, menos 23 menos 13. Perfecto. ¿Y cuánto es el grado? 5. 5. 5. Perfecto. Bueno, veo que ya la van teniendo clara. Hagan solos el A y el C. ¿Sí? Vamos a ver el 3. En el ejercicio 3, determina el valor numérico para estos X de cada uno de los polinomios. Vamos a hacer el B. Vamos a reemplazar X igual a 0 en B y entonces queda el R Cero. de 0. 0. ¿Así? Sí. Perfecto. Y cuando reemplazamos por X igual a 1, queda Raíz de 3 menos 4 más 21. claro, y eso es 17 más raíz de 3. Y cuando que lo puedo a raíz de 3 poner en la calculadora y sumarle 17, me va a dar un número real. ¿Sí? Pero lo puedo dejar así indicado. Y cuando yo reemplazo por X igual a menos 1, Da indeterminado. ¿por Puede qué? ser. ¿Por qué crees vos que da indeterminado? Ah, no. Me confundí. Vos pensabas que la raíz se extendía así. Claro, sí. Ahí sí. Correcto. No es ese el caso. Es factible encontrar el valor de R de menos 1. Y es negativo, porque este se hace negativo, el primer término se hace negativo, este queda negativo y este se hace negativo. O sea que por eso yo puse el signo raíz de menos. 3 menos 25. Sí, raíz de 3 menos 25. Es correcto. Y si reemplazamos los X por 2, ¿cuánto les da? Me da 8 raíz de 3 más 26. Muy bien. Sí, a mí también. Perfecto. Bueno, así hacen el A y el C y están aprendiendo y adquiriendo la habilidad de poder encontrar rápidamente el valor del polinomio para un determinado X. El 4 lo hacen ustedes, ¿sí? El 5 dice una caja tiene las dimensiones de X, X menos 3 y X más 5. Exprese el volumen en función de X. ¿Se acuerdan que hablábamos de técnicas de resolver problemas? Entonces hay que hacer un esquema de esta caja. Y hay que ponerle a cada dimensión un valor. Entonces este sería X, este sería X menos 3 y este sería X más 5. Por supuesto que no está proporcionado, pero no importa. Tenemos entonces que el volumen es la base X por X menos 3 y por la altura X más 5. Ese es el volumen en función de X. Y lo podemos poner de esa manera, o sea, volumen en función de X. Quiere decir que si modificamos X, inmediatamente, automáticamente se
modifica el volumen, mostrándonos cuál sería el volumen de la nueva caja. Ahora, este producto de tres polinomios, monomio, binomio, binomio, lo podemos convertir en un polinomio. Entonces nos queda x cuadrado menos 3x multiplicado por x más 5, o sea, hacemos el producto de dos de los polinomios y ahora hacemos el producto con el tercero. Entonces nos queda x al cubo más 5x cuadrado menos 3x cuadrado menos 15x. Cuando lo ordenamos, ¿cuál es el de mayor grado acá? X al cubo. X al cubo. Y después tenemos 2 de x al cuadrado. Los combinamos, dos monomios del mismo, que son semejantes, se suman los coeficientes. 5 menos 3, Es 2. 2x cuadrado, menos 15x. Bueno, listo. Ahí lo tenemos. Ese es el polinomio que expresa el volumen de la caja. No es tan complicado, ¿verdad? No, no es tan complicado. Buenísimo. Ustedes tienen que animarse a hacer. Acá lo importante no es equivocarse o no equivocarse. Lo importante es trabajar. Después, a medida que uno se va equivocando, que no muere nadie, ahí recién podemos aprender. Vamos a pasar la clave de la asistencia. Lo voy a poner en el chat. Fíjense, pongan la clave y díganme si funciona o no. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, sí funciona. Buenísimo. El 6 lo hacen ustedes. Es parecido a lo que acabamos de hacer. Y en el 7 vamos a aprender algunos detallecitos. Por ejemplo, los datos que hay acá parecen insuficientes. Entonces, lo que vamos a ver es de qué pasa con los datos. Este va a ser X, 5 va a ser esta longitud y 2 va a ser esta longitud. Y ahí ya queda más claro, ¿verdad? Entonces, Sí. esta longitud es X, 5 menos X. Y esta longitud es 2 más X. Exacto. Bueno, y ahí ya tienen todo. Hay que acostumbrarse a rellenar, si los gráficos son buenos, a rellenar los datos confiando en la proporción del gráfico. ¿Sí? En lo posible hay que tratar de evitar eso porque a veces los esquemas no son proporcionados, pero faltando datos ya no nos queda otra que confiar en la exactitud de las figuras. En el C, esto tendría que ser X y esto tendría que ser 3X. Esto es 7 y esto es X. Perdón, 3.
Después las otras dos, el B y el D, no necesitan nada. Bueno. Vamos a hacer el B, el perímetro. Es 3x, porque este también es x. Y ahora necesito este lado y este lado que son iguales. Y entonces, ¿cómo saco ese lado? Bueno, en ese lado tengo un triángulo que es de altura 3. Un rectángulo. La base es x sobre 2. Y el L, aquí es igual, es raíz cuadrada de 9 más x cuadrado sobre 4, que es x sobre 2 todo elevado al cuadrado. Entonces ahora mi perímetro es 3x más 2 veces L. En función de x es 9 más x cuadrado sobre 4. Y ahí tengo mi perímetro. ¿Cómo es el área? El área del cuadrado es x cuadrado y del triángulo es base por altura sobre 2. En el C, el perímetro, vamos desde este punto dando la vuelta. X más 7 más x más 3 más 3x más 3 más x más 7. Ahí dimos la vuelta del perímetro a partir del punto verde de esta esquina. Entonces, no nos hemos olvidado nada. Contemos los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo que tener 8 sumandos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Ahora Profe, agrupemos, sí. Te después me escucho. explica el perímetro del B, por favor. Del D. Sí. Bueno, ya vamos a llegar. Bueno, entonces en el perímetro acá agrupo los semejantes. ¿Cuáles son los semejantes? Los semejantes son los que tienen X lineal, ¿sí? Ah, borré un 3. Bueno, vamos a borrar esto. Tengo X más X, 2X, más 3, 5X, 6X. Ahora, los términos independientes los sumo. 7 más 3, 10, más 3, 13, más 7, 20. Ahí está el perímetro en función de X. Vamos a ver la superficie en función de X. El primer rectángulo le vamos a llamar 1 y a este 2. Entonces, el 1 va a ser 7 por X. Y el segundo va a ser 3 por 3X. Esto me da 7 más 9, 16X. Esa es la superficie en función de X. Ahora, acá lo único raro que tenemos en el D es este lado inclinado. Si yo lo termino de armar al rectángulo, para sacar L es la hipotenusa de ese triángulo. Sí. Bueno, esto es 10 menos X. Y esto es X. Uso Pitágoras. Desarrollo el binomio cuadrado perfecto más 100 menos 20x más x cuadrado.
Entonces, L es igual a raíz cuadrada de 2x cuadrado más 100 menos 2 menos 20x. Ahí está. Queda así indicado para el perímetro. Entonces el perímetro es igual a 10 más x más 2x más L, que es la raíz cuadrada. La superficie es igual a 10 por 2x, me da todo el rectángulo. Menos, tengo que sacarle el triangulito este que está en blanco. Que Menos es, L. la superficie es L no, porque L no tiene que ver con la superficie. La superficie es base por altura. Esta es base, esta es la altura. La altura es Sí, x sí, y ahora la sí. base es 10 menos x. Bueno, ahí está. No es tan complicado. ¿No es cierto? Es cuestión de pensar, acomodar e ir viendo la estrategia que hemos hablado la clase anterior de las incógnitas intermedias. Profe, Sí, disculpe, ¿por qué L queda así? esa L la usamos para el perímetro, ¿no es cierto? Y queda así por Pitágoras. Ah, ya. Fíjate que yo tengo que marcar. Perdón, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Esto es 2x. Y el lado del frente del rectángulo tiene 2x. Entonces esto es x. Este lado también es 10. Esto es 10 menos x. Ahora yo quiero encontrar L y tengo que hacer Pitágoras y tengo que usar estos valores para encontrar L. Tampoco es complicado, ¿verdad? Gracias, profe. Bien. Bueno, seguimos. ¿Cuánto falta? 5, 6 minutos. Bien, vamos a ver hasta dónde llegamos. El 9. Determine A, B, C y D. Fíjense que tengo acá un signo igual. Y comparo semejantes. Entonces hago un sistema de ecuaciones para encontrar de que A es igual a 12. ¿Por qué? Porque son los coeficientes que multiplican a x al cubo. Son los coeficientes de dos términos semejantes. El x cuadrado queda a más b igual a menos 3. Y a menos c igual a 3. Y d es igual a menos 4. Bueno, ya tengo dos valores. A igual a 12 y d igual a menos 4. A partir de ahí, usando las dos ecuaciones del medio, saco cuánto vale b y cuánto vale c. Es fácil, ¿sí? La técnica acá, o lo que hay que tener en cuenta, es que cuando queremos que se verifique la igualdad, tenemos que usar la comparativa entre términos semejantes. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. El 10 lo hacen ustedes, veamos el 11. El 11 dice, tengo dos
tengo 3 polinomios, el P, el Q y el R. Tengo que determinar los valores de A y de B tal que el producto de P por Q menos R sea un polinomio de grado 0. ¿Qué significa un polinomio de grado 0? Significa que lo único que puede tener es el término independiente. Que puede ser 0 el coeficiente independiente, pero si no lo es, también vale. Ese es un polinomio de grado 0. ¿Por qué? Porque ese coeficiente de término independiente multiplica a un x elevado a la 0. Y el x, la potencia del x es lo que marca el grado. ¿Está? Entonces volvemos a hacer términos semejantes, pero primero hay que hacer la operación P por Q menos R. Entonces, P por Q menos R va a ser lo siguiente. X cuadrado, perdón, 2x por x cuadrado. Entonces es 2x cubo. 2x por ax más 2ax cuadrado. 2x por b más 2bx menos 3x cuadrado menos 3ax menos 3b. Y a eso hay que sumarle más 2x cubo más x cuadrado menos 8x más 3. Y ahora hay que agrupar. Voy a cambiar de color. Entonces tenemos x al cubo y tengo x al cubo. 4x al cubo. X al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. Tenemos 3. 2 menos 3 menos 1. Menos 1 más 2, 1. Más x al cubo, al cuadrado. Perdón. Profe, ahí no serían, son AX esas. Ah, tenés 2AX. razón. Tenés razón. Vamos de nuevo. Tenemos 2a menos 3 y más 2. O sea, 2a menos 1. X cuadrado. Bien. Vigílenme. Vamos marcando los X. Y entonces tenemos menos 8, menos 3a y más 2b. Menos 9, ¿no sería? ¿A dónde menos 9? El menos 8 viene de acá, cuando sumamos el término R, el polinomio R de X. Claro, yo me refiero al resultado. Pero El resultado, como no sé los valores de A y de B, tengo que indicarlos. 2b menos 3a menos 8. Todo multiplica X. Y aquí me quedan los términos independientes, menos 3b más 3. O sea que puedo poner más 3 menos 3b, y ahí tengo el término independiente. Este término es el único que no me importa. Todos los demás tienen que hacerse 0. Y hay un detalle que la pifié. Es menos R. Entonces, todos los términos acá, cuando termino de multiplicar y queda 2x al cubo, este es negativo, este es negativo, este es positivo, este es signo, profe. negativo. ¿Cómo? Cambian de signo. Cambian de signo. Entonces, menos 2x cuadrado, perdón, acá, menos 2x al cuadrado,
era menos 3b, el producto de P con Q, en menos 3b. Bien. Y acá es menos 2x cubo menos x cuadrado más 8x y menos 3. Entonces ahora vamos a tener que corregir esto. Acá podemos poner menos 3 más 3b. Y después acá nos queda 0, no. Sí, 0x al cubo. Y acá es el x cuadrado es 2a menos 3 menos 1, o sea, 2a menos 4. Y los x lineal es 2b menos 3a más 8. Ahora sí. Entonces, el x al cubo ya tenemos que está en 0. Yo me doy cuenta que metí la pata porque ese no me daba 0 y no depende de A o de B, o sea que me va a quedar distinto de 0 y tiene que quedar 0, según el enunciado. Me va otro sistema de ecuaciones. 2a menos 4 igual a 0. Y para que el x lineal sea 0, 2b menos 3a más 8 igual a 0. Y el otro no importa. Entonces me queda una ecuación de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces me queda de la primera ecuación a igual a 2. Cuando reemplazo a igual a 2 en la segunda ecuación, me queda 2b igual a menos 8 más 2 por 3, 6. O sea, b es igual a menos 2 sobre 2, igual a menos 1. En ese caso, también el término independiente me da 0, porque 3 menos 3 me da 0. Y no solamente que es un polinomio de grado 0, sino que es un polinomio 0. Todos los términos, aún el independiente, da 0. ¿Alguna duda sobre esto? No. Ninguna, profe. Bueno, Todo claro. vamos a seguir la clase que viene haciendo estos ejercicios, ¿sí? Sí. Bueno. Pero ustedes lo completan al ejercicio 8. 9 al 12, perdón. 12. Hasta el 12 traten de completar. Bien. Bueno, listo. Nos vemos mañana a las 8. Profe, nos vemos. No, profe. ¿Cuál es la pregunta? ¿Había alguna pregunta? No, ¿no es cierto? No. Perfecto.